Anteriormente tenía muchos espaldarazos con Rafael Dudamel. Aquí le llega el cachetazo. Pienso yo personalmente, se acabó el compadrismo con Adalberto Peñaranda, ya no está apadrinado en el entorno de la selección. Uno de los grandes retos que va a tener José Peseiro en esta doble fecha es trasladar o moldear esos grandes momentos que vive cada uno de nuestros nombres, de nuestros guerreros vinotinto, y con eso, a partir de ahí, de esos buenos momentos, armar un equipo competitivo, un equipo difícil de batir. Ya puede aportar. A la doble fecha de eliminatorias tenían que venir los que tuvieran mejor presente. Lamentablemente se queda terminando por fuera Cariaco González. A veces es mejor dejarlo pasar, porque si lo tocas y le haces la falta, imagínate, un tiro libre para Rómulo Otero es medio gol. La explosividad de Otero no la tiene tanto Savarino, sin embargo la inteligencia del zuliano creo que está teniendo mucho mejor resultado actualmente que Rómulo Otero en el Brasileirao. Y aquí nos encontramos nuevamente para presentarles el quinto episodio del podcast Nexo Mundialista. Nos encontramos en mi canal Guaro Sport TV, nuevamente acompañado de Luis Daniel Salas de Red Wine. Estaremos hablando un poco, tocando el tema de esa línea de extremos, donde estaremos hablando de los jugadores más relevantes que tiene Venezuela por los costados del campo. Quizás es la línea donde los jugadores venezolanos en el exterior están destacando más y que tienen un momento prometedor de cara al inicio de eliminatorias que vamos a enfrentar a Colombia y a Paraguay respectivamente. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Antonio, muy feliz de nuevo porque ya es el episodio 5 de Nexo Mundialista, este proyecto que iniciamos hace par de semanas. Recordarles que el episodio pasado está en mi canal, en Red Wine. Allí tocamos un poco lo que es esta zona medular, esta zona de pivotes, esta zona de corte, llámalo como quieras, de nuestra selección vinotinto. Así que si no lo han visto, pueden pasar por allá a verla. Y nada, hoy toca pasar un poco a lo que será esta zona de ataque de nuestro combinado nacional. Sí, vamos a cambiar un poco el esquema. Anteriormente empezábamos hablando con los que tienen mayor posibilidad de instaurarse en esa lista de 23. Vamos a empezar hablando de los que quizás no tienen tanto peso en las convocatorias, pero que al final son jugadores que pueden aportar a la causa venezolana. Vamos a empezar hablando de Eduard Bello, Luis, que tuvimos la oportunidad de verlo aquí en Carabobo, jugando con el Granate y que deslumbró en el torneo del fútbol venezolano y posteriormente dio el salto a Chile para jugar en Antofagasta, donde ha tenido sumamente en diferentes temporadas, en par de temporadas si no me equivoco, ha tenido protagonismo con el club y que ya tuvo su primera convocatoria a la selección nacional, donde despuntó en ese partido ante Panamá de la mano de Rafael Dudamel, ¿verdad? Sí, Eduard Bello, un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho, que lo pudimos ver muy de cerca en su estancia en Carabobo, como bien lo comentabas, y que ya tenía alma de crack, ya se le veía esas ganas de sobresalir cuando disputaba partidos aquí en el fútbol B, y lo pudo demostrar cuando dio el salto al fútbol chileno. Automáticamente se hizo uno de los grandes referentes del Antofagasta chileno. De hecho, luego de su primera temporada o segunda temporada fue parte del once ideal de la campaña allá en Chile, junto con Jefferson Soteldo, que ya había hecho lo propio en Huachipato. Sí, Eduard tuvo una presencia en Chile, como bien lo decía Luis, entrando en ese once ideal de la liga a inicios de 2019, que le valió llegar a la selección, le valió para llegar a la selección nacional, donde no tuvo tanto protagonismo, pero se le dieron las oportunidades y las aprovechó de buena manera. Sin embargo, actualmente Eduard no está viviendo el mejor de los presentes con el combinado de Antofagasta, pero termina llevándose el espaldarazo en esa lista amplia de 40 jugadores por parte del cuerpo técnico de la nueva Vinotinto. Y otro espaldarazo que se lleva a otro jugador es el joven de 20 años, Samuel Sosa, que es ficha de Talleres de Argentina y que fue cedido al Alcorcón. Regresaba a Talleres, pero lo cedieron un año más al Alcorcón, donde está teniendo ya ritmo competitivo. Sí, uno habla de Samuel Sosa y uno habla de futuro. Es un jugador que desde aquel Mundial Sub-20 de Corea nos demostró toda la capacidad que tenía. De hecho, fue siendo uno de los más pequeños de la plantilla, de los menores. Y no tuvo los minutos esperados con Talleres en el fútbol argentino y dio el salto. Decidió dar el salto al viejo continente para disputar la Liga 1-2-3 con el Alcorcón. Tuvo una buena temporada donde a lo mejor le costó un poco el arranque, empezó siendo revulsivo, pero terminó siendo de los grandes referentes en ataque de este equipo amarillo.
de la escuadra alfarera. Y esta temporada, Antonio, parece o se postula como una prueba de fuego, o así por lo menos lo veo yo, para este chico, para que termine de explotar sus capacidades, para que termine de despuntar todo ese talento, todo ese potencial que ya desde hace tiempo se le viene viendo. Sí, básicamente lo veíamos como un revulsivo, cuando entraba en el terreno de juego causaba estragos. Lamentablemente no se le daban los goles ni las asistencias, pero dentro del terreno de juego se veía como alguien rendidor. Esperemos que tenga su explosión total en la naciente temporada 1-2-3 de la Liga de España, la segunda división. Y vamos a mantenernos en el renglón de los extremos derechos y vamos a hablar de Luis Cariaco González, que no entró en la lista amplia de 40 convocados. Y ya que estábamos hablando de Eduard Bello, de Samu Sosa y ahora de Cariaco González, está teniendo mucho más protagonismo en su club Cariaco González que incluso Eduard Bello y que Samu Sosa, y sorpresivamente se queda por fuera de esta lista amplia, a pesar de que su momento puede ser mejor que el de los anteriormente mencionados. Sí, no, y lo de Luis Cariaco no es nada nuevo, es un jugador que ha demostrado ser muy regular desde su estancia en el fútbol. Ese paso al extranjero con Deportes Tolima, recordemos, hizo una dupla letal con la Perla Orozco en el Vinotinto y Oro, y en su club actual, Junior de Barranquilla, continuó o siguió con la constante, ese buen nivel, ese nivel rendidor. Un jugador que es muy encarador, que es muy veloz, un jugador que es muy difícil de parar en el 1 contra 1 y que pisa área, le gusta pisar el área, le gusta marcar esas diagonales, que lo posicionen de mejor forma para anotar los goles. Si bien se queda por fuera de esta lista de 40, no me cabe duda que es tomado en cuenta o debería ser tomado en cuenta con el nivel que está mostrando en Colombia. A lo mejor me fuera gustado que le fueran dado ese espaldarazo, como bien lo comentabas, de confianza, decirle, oye, ¿sabes qué? Contamos contigo, a lo mejor no para este corte de 23, pero se cuenta contigo para el proyecto. No fue así en esta ocasión, quién sabe si para futuras eliminatorias sea más tomado en cuenta Cariaco. Sí, yo pienso que es pensando más un poco a futuro, sin embargo, no es un jugador tan longevo Cariaco González, tiene 27, 28 años y creo que todavía puede aportar. A la doble fecha de eliminatorias tenían que venir los que tuvieran mejor presente, lamentablemente se queda terminando por fuera Cariaco González. Recordemos que tuvo buenas pasantías en el fútbol venezolano, principalmente con el Caracas, donde destacó, después con Deportivo La Guaira, posteriormente con Monagas, antes de partir al exterior. Ahora vamos a quedarnos en este renglón y vamos a hablar de un personaje polémico que está teniendo protagonismo en las redes sociales y no precisamente de buena forma, y ese jugador se llama Adalberto Peñaranda. Sí, Adalberto Peñaranda, un jugador que ha estado en boca de todos en las últimas semanas y no precisamente por cosas positivas, como bien lo comentabas, Antonio. Un jugador que nos maravilló a todos desde muy corta edad, disputando Primera División Española con el Granada, posteriormente en el Mundial Sub-20 de Corea de 2017. Parecía que no tenía techo, que su futuro era sumamente brillante. Pero poco a poco, cambios de clubes, entre otras circunstancias extradeportivas, han mermado esa continuidad que tenía Adalberto y no solo esa regularidad, sino han mermado un poco lo que es su imagen pública, que creo que es lo que al final nos termina pesando más, que la imagen pública, la figura pública de Adalberto Peñaranda haya sido tan ultrajada en las últimas semanas, y creo que es precisamente esto lo que le termina costando, ¿no? Esa presencia en la lista amplia de 40 jugadores, porque sí, tienes mucho talento, correcto, pero eso se tiene que alinear a otras cosas, se tiene que alinear a la disciplina de trabajo, se tiene que alinear al enfoque que tienes, a lo concentrado que se te ve en tus clubes, que se te ven en los entrenamientos, que se te ven seguir mejorando, y no es el caso de Adalberto Peñaranda. Y no sé, francamente desconozco quién los esté asesorando en cuanto a manejo de redes sociales, pero definitivamente no está haciendo un buen trabajo con la actitud que toma. Sí, lamentablemente en esta lista amplia de 40 ya vemos el peso de todas las acciones negativas que ha mostrado en sus redes sociales, de todas las respuestas a las críticas tanto constructivas como destructivas que ha recibido, porque es la verdad, ha llevado mucha leña al fuego a Adalberto Peñaranda. Sin embargo, es lamentable que la personalidad del chamo
esté tan por el piso, su ego es tan alto que no acepta críticas honestas ni de ninguna forma, y eso le termina pesando al final. No, lo vemos que no aparece en la convocatoria amplia de 40 de José Peseiro, y aquí es cuando llega lamentablemente el batacazo. Anteriormente tenía muchos espaldarazos con Rafael Dudamel. Aquí le llega el cachetazo, pienso yo personalmente. Se acabó el compadrismo con Adalberto Peñaranda, ya no está apadrinado en el entorno de la selección, y ahora sí va a tener que apuntar a realzar su talento, porque sabemos que lo tiene, por eso lo incluimos de hecho en esta lista. Sin embargo, tiene que alinear, como lo decía Luis, tanto su personalidad como su estado físico, su estado mental, para que José Peseiro pueda intentar considerarlo, traerlo de nuevo a la selección nacional. Sin embargo, sabemos de la calidad que posee y que puede aportar indudablemente a la causa venezolana siempre y cuando vuelva a su eje. Y hablando de ejes, que Adalberto Peñaranda lamentablemente lo perdió, hay otro jugador que particularmente nunca lo pierde y que es el típico jugador rendidor, que viene bien en su club, que viene bien en la selección, y que cuando se pone la camisa de la selección nacional lo que hace es recibir elogios por las participaciones que llega a tener, y ese hombre se llama John Murillo. Es correcto, Antonio. John Murillo, un jugador que a lo mejor no está tan en el ojo del huracán mediático, en el sentido de que no se le escucha fin de semana con fin de semana, que marca goles, que da asistencias, a diferencia de otros. Sin embargo, tú lo comentabas, un jugador rendidor, un jugador muy regular en su club dentro del Tondela, en el que ya lleva par de temporadas demostrando ese gran nivel, y donde se ha sabido ganar la titularidad en suelo luso. Y sobre todo me parece importante que ha llevado este nivel a la selección nacional cuando fue convocado con Rafael Dudamel. De hecho, llegó a ser titular indiscutible para Rafael Dudamel. Recuerdo grandes partidos de él, como aquel amistoso ante Argentina que ganamos 3-1, que él se hace un gol impresionante desde fuera del área, demostrando que no solo es rápido como muchos piensan, no solo es un jugador que aporta velocidad, sino que tiene una pegada magnífica y que puede ser muy útil. No sé si para ser titular, debido a que hay una cantidad de nombres muy extensa y que están teniendo mejor presente, pero es un revulsivo de primer nivel para José Peseiro. Sí, obviamente la regularidad que tenía con Rafael Dudamel no asegura que tenga también protagonismo con José Peseiro. Sin embargo, como lo decía anteriormente y como lo acotó Luis, es el típico jugador que le encanta venir a jugar con su selección nacional. Ahora vamos a hablar un poco de su competencia por esos sectores, y es el señor Rómulo Otero. Otero para mí es otro jugador de selección, es el típico jugador que te puede resolver un partido a pelota parada, es la irreverencia, la cara de la explosividad que puede tener por los costados la selección, y también puede fungir labores por el centro del campo. Actualmente milita en el Corinthians, donde ya tuvo la oportunidad de marcar un gol de gran talla, y anteriormente principalmente con Noel Chita San Vicente pudo tener protagonismo con la selección. Recordemos que debutó en la Vinotinto en el año 2013 en un amistoso ante Bolivia, si mal no recuerdo. Sí, correcto. De la mano de César Faría. También estuvo en eliminatorias en ese partido en Argentina rumbo a Brasil 2014 como revulsivo rumbo a Brasil 2014, como bien lo decía. Quizás actualmente hay otros jugadores que pueden pasarle un poco por encima por su actualidad. Sin embargo, a mí me encanta Rómulo por la capacidad que tiene de resolver un partido cuando se te complica a pelota parada. Por supuesto, Antonio, es eso. La pegada de Rómulo Otero da para ser tomado en cuenta en la selección Vinotinto, un jugador que además es capaz de generarte esas faltas, ya que ese gusto que tiene por la gambeta lo hace un jugador muy peligroso en 3/4 de cancha, que si lo tocas a veces es mejor dejarlo pasar, porque si lo tocas y le haces la falta, imagínate, un tiro libre para Rómulo Otero es medio gol. Entonces se complica muchísimo para los rivales. A lo mejor lo que más se le critica es esta poca regularidad que tiene. Le hemos visto picos muy altos en su carrera, le hemos visto otros picos muy bajos. Cuando se fue al fútbol árabe fue un golpe un poco duro para su carrera, por lo menos a nivel de selección, ya que dejó de ser convocado un tiempo con Rafael Dudamel. Sin embargo, regresó al Brasileirao y por los momentos está teniendo esa regularidad que había perdido con Atlético Mineiro, la está recuperando con el Corinthians.
Sí, es así. Y en el Brasileirao también hay otro par de jugadores venezolanos que son los volantes de creación por excelencia en el primer nivel de Brasil, que son también Jefferson Soteldo. Llegó hace poco a Atlético Mineiro y desde que llegó se han desprendido elogios hacia su persona por la gran calidad técnica que posee. En el podcast anterior, en el episodio anterior, lo posicionábamos también, que decíamos que podía jugar como volante de creación, pero también lo colocamos en esta posición de extremo porque por allí es donde ha estado jugando con Atlético Mineiro y se está viendo de gran forma por los costados en Brasil. Sí, lo comentábamos en el episodio anterior, un jugador muy inteligente que puede jugar por el centro como a modo de enganche. Cuenta con una visión de juego exquisita y con una pierna sobresaliente, una pegada sobresaliente, que es capaz de generar jugadas con una facilidad tremenda. A nosotros, no, en lo personal, en nuestra opinión, humilde opinión, nos gusta muchísimo Savarino por el centro, más parecido a lo que era Savarino con el Zulia. Ya posteriormente, en su etapa con el Real Salt Lake, se fue posicionando más pegado a la banda, luego más adelantado, y ya cuando es traído a suelo brasilero, ya lo vemos netamente como un extremo por derecha. Quién sabe cómo lo quiera utilizar el profesor José Peseiro, pero lo cierto es que es un jugador muy polifuncional. Puede jugar tirado a la banda, puede retrasarse un poco, puede jugar por el centro. En ese sentido es muy parecido a Otero. Otero también, si lo tiras por el centro, te va a cumplir la labor de 10 como pocos. Sí, la diferencia entre Otero y Savarino, quizás la explosividad de Otero no la tiene tanto Savarino, sin embargo la inteligencia del zuliano creo que está teniendo mucho mejor resultado actualmente que Rómulo Otero en el Brasileirao. Como lo decía Luis, es un jugador inteligente, sabe cómo amarrar la pelota y no en el mal sentido, sino que sabe cuándo dar el pase preciso, y aparte de que tiene una visión de juego espectacular, puede marcar goles impresionantes desde fuera del área. Y hablando de goles desde fuera del área, hablando de la posesión de balón, aparece también Jefferson Soteldo, que indudablemente es el 10 del Santo, indudablemente tiene que ser el 10 de la Vinotinto, debe tener desde ya protagonismo con la selección nacional, es quizás ese jugador diferente que posee la plantilla venezolana y que tiene un talento destacado que tiene que ser explotado en su totalidad en la Vinotinto, y creo que con José Peseiro, que ha asomado en diferentes ocasiones que quiere un juego más protagónico, creo que llega el momento de que Jefferson Soteldo se ponga la casaca 10 de la selección nacional y empiece a despuntar tanto por el centro, por el costado izquierdo, por donde quieran ponerlo. Sí, hoy por hoy yo creo que todo lo que se diga respecto a Jefferson Soteldo sobra a unos niveles poco normales debido al ya conocido talento que posee este jugador. Impresionante la capacidad de regate, la capacidad de amarre del balón, pese a que es un jugador chiquito, sacarle el balón parece una odisea. Lo veíamos jugando en la Libertadores en el partido de Santos contra Olimpia. Lo tenían que marcar de entre 3 jugadores y aún así se les hacía una tarea imposible parar al chamo venezolano. Sin embargo, yo considero que lo que le juega muy en contra a Soteldo puede ser a lo mejor dentro de la selección la poca capacidad para retroceder, para defender, para cubrir espacios, y eso puede ser lo que le termine jugando en contra, a lo mejor no para ser titular. Me parece que su titularidad es indiscutible, pero a lo mejor no para ser ese jugador que te disputa los 90 minutos, ¿no? Ya nos causó una serie de discusiones en la época Rafael Dudamel, al no ser convocado muchas veces, y precisamente era esto, ¿no? Que al estratega yaracuyano le gustaban esos jugadores que sí, que aportaban en ataque, pero que podían hacer toda la banda y colaborar en la faceta defensiva del equipo. Sí, hablando en ese renglón de jugadores ofensivos con labores en defensa, hablando también de esos jugadores que pueden proyectarse al ataque y bajar a defender de forma óptima, hay que hablar indudablemente de Darwin Machís, la flecha de Tucupita, que tuvo una temporada impresionante con Granada en conjunto con su equipo la campaña pasada, y que en la naciente Zafra en la Liga Española está teniendo un protagonismo impresionante con el club. Dio una asistencia y marcó gol contra Alavés, teniendo protagonismo, dándole los 3 puntos a su equipo. Granada viene tomando cada vez mayor peso en el fútbol español.
Y bueno, Darwin Machís es ese típico jugador que tuvo protagonismo con Rafa Dudamel, estuvo haciendo los extremos en conjunto siempre con John Murillo, y que creo que de esa selección de Rafa es uno de los fijos que se salva en este nuevo periplo, y que obviamente tiene un lugar seguro en ese 11 de José Peseiro, al menos a mi parecer. Sí, un Darwin Machís, bueno, lo venías comentando, el Granada cada vez va tomando más peso en el continente europeo y es con Darwin Machís y Yangel Herrera como grandes estandartes. Un Darwin Machís que lo vemos muy pegado a la banda izquierda, es el sector por el que más le gusta jugar, sobre todo para hacer esos enganches hacia el centro y tener la posibilidad de tirar un centro con su pierna derecha o inclusive de buscar el arco. Sin embargo, lo hemos visto también volcarse por el costado derecho, lo hemos visto ser un jugador polifuncional. De hecho, ya con Rafael Dudamel pudimos ver a una probadita de lo que era ese Soteldo por izquierda y Darwin Machís por derecha en un par de amistosos. Y la verdad es que este ataque de la selección venezolana, o por lo menos esta línea de volantes ofensivos, no hace otra cosa más que crear esperanzas, porque encima todos llegan en un momento idílico. Darwin Machís, Jefferson Soteldo, Rómulo Otero, Jefferson Savarino, todos llegan en su mejor momento, y creo que no nos pudo caer mejor el inicio de eliminatorias en octubre, ¿no crees, Antonio? Sí, es perfecto como lo explica Luis en su comentario. Los 4 jugadores que tenemos para cubrir esas posiciones serán vitales en nuestras aspiraciones en esa primera doble fecha ante Colombia y Paraguay respectivamente. Sin embargo, creo que el protagonismo de la Vinotinto tiene que ser en conjunto, y precisamente, justamente en ese primer partido ante Colombia, como lo asomábamos en podcasts anteriores. Sin embargo, esta línea de extremos pueden alternarse constantemente. Yo me la jugaría poniendo a Otero, Jefferson Soteldo y Darwin Machís. ¿Por qué pongo a Otero? Como lo mencionaba anteriormente, la pelota parada en la selección ha perdido cierto protagonismo con el pasar de los años. Básicamente desde la era de César Farías hacia acá ya no vemos la era de Noel Chita San Vicente hacia adelante, no vemos ese rol protagónico que pueden tener los delanteros, los centrales y los jugadores de creación al poner un centro y buscar goles por el juego aéreo. Y creo que Rómulo Otero sí te proporciona eso. A pesar de que es un jugador encarador, que le gusta tener la pelota, sabe cuándo soltarla y poner centros precisos. Y además la pelota parada, que no solo a corta y larga distancia, la tiene totalmente educada, es muy potente, y creo que eso puede valer a futuro. Ya después aparece Jefferson Soteldo, que está llamado a tomar la 10 de la selección nacional. La calidad del joven oriundo del estado portuguesa es totalmente incuestionable, es el referente por excelencia en la creación de juego de la Vinotinto. Y Darwin Machís, con ese protagonismo que está teniendo, con esa regularidad, con esa confianza, trasladarlo todo al terreno de juego con la Vinotinto será pieza clave en nuestras aspiraciones. Sí, decías algo muy interesante, y es que efectivamente todos vienen encendidos, vienen en un nivel sobresaliente, pero uno de los grandes retos que va a tener José Peseiro en esta doble fecha es trasladar o moldear esos grandes momentos que vive cada uno de nuestros nombres, de nuestros guerreros Vinotinto, y con eso, a partir de ahí, de esos buenos momentos, armar un equipo competitivo, un equipo difícil de batir. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente del área de creación ofensiva, un equipo que sea mordedor, un equipo que sea picante en esa ofensiva, y tenemos jugadores para eso, tenemos jugadores con las características para hacer daño a cualquier selección del continente. Yo, sin embargo, y lo he dicho creo que un par de veces a lo largo del podcast, yo optaría por salir con una línea de 3 por un tribote en la mitad de la cancha, a resguardarme un poco más en esa zona medular, y saldría con 2 extremos marcados, muy a lo que jugábamos con Rafael Dudamel, que en lo personal me gusta mucho Soteldo por izquierda, sí me parece indiscutible de arranque al menos, y con Jefferson Savarino por derecha. Lo que está haciendo en Brasil es anormal completamente. Lo del zuliano es un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho, sobre todo por esa inteligencia que comentábamos y esas virtudes de poder utilizarlo en la posición de 10. Ya Rómulo Otero lo dejaría como un revulsivo de primer nivel para resolverte el partido, como bien lo comentabas, en una pelota parada o cualquier situación del estilo. Y a Darwin Machís
Machís para que entre a encarar y a correr en las segundas partes ya con el rival cansado. Sí, es una apreciación muy personal de ambos. Tenemos a la mejor generación de nuestra historia. Esperemos que el director técnico portugués pueda darle ese engranaje al combinado nacional, aceitar a cada una de las piezas para que posteriormente podamos tener ese protagonismo que tanto queremos y que tanto anhelamos con el pasar de los años. Y de esta forma vamos a finalizar este quinto episodio del podcast. Recordemos que estaremos próximamente en el canal de Luis estrenando la última línea del ataque vinotinto, que es la delantera. Y sin más nada que añadir, nos vemos en una próxima oportunidad en Red Wine Guaro Sport TV. Cada vez despedimos diferente.